La familia es el fundamento. La familia es el fundamento. Y por favor, escucha esta plataforma para llevarte a un lugar o a un pensamiento que quiero que te lleves en tu corazón en esta mañana. Y es que si hay algo que debemos recordar, y es que antes de existir los imperios, las naciones, los gobiernos y aún las ciudades, primero existió la familia. Y el matrimonio es la base de la familia y es la institución que precede a todas las instituciones. Y la familia es el fundamento sobre el cual se pueden construir comunidades, se pueden construir sociedades y se pueden construir naciones. Y la sociedad humana en todas sus formas depende de la familia para su supervivencia. Y la salud de una sociedad está directamente relacionada con la salud de la familia. Cuando las familias están saludables, la sociedad progresa, la sociedad se mantiene. Pero cuando hay familias disfuncionales, cuando hay familias que se desintegran, entonces los niños y los jóvenes son más propensos a recibir abusos, bajan sus rendimientos académicos. Y a veces buscan las pandillas para refugiarse, la delincuencia o los vicios como una forma de sobrevivir o de escapar del dolor que hay bajo el techo de su familia. Y hoy vemos una gran variedad de problemas en las familias, en la sociedad, a causa de los problemas de la familia. Pero el gobierno no se ha dado cuenta de esto, sino que ha descuidado el fundamento de la familia. Por eso la iglesia no puede descuidar el fundamento de la familia. Y usted y yo, escuche esto, debemos seguir creyendo que aunque hayamos fallado en el intento de tener un buen matrimonio, el matrimonio sigue siendo una buena idea, porque es la idea de Dios. Voy a repetirlo, los matrimonios son una buena idea porque es una idea de Dios. Si hoy vemos, y ayer aprendíamos esto, y dicen las estadísticas que antes nuestros abuelos tenían 15, 10 hijos, nuestros padres 4, 3, los jóvenes de hoy, ¿cuántos hijos tienen jóvenes de hoy? 2, 1. ¿Y qué dicen nuestros hijos? ¿Qué dicen? Que no van a tener hijos, que prefieren tener perros o gatos y no hijos. Significa que la familia está con una amenaza de desaparecer. Y quiero que sepa lo que dice Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Quiere decir que la soledad no es el diseño de Dios. Lo que quiere decir es que la familia, ese es un diseño original. Es la idea de Dios. Y Dios diseñó a la familia porque es mejor estar en comunidad, estar en grupo. Como lo dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Es mejor. Bueno, mejores son 2 que 1. ¿Qué dice la Biblia? Que mejor que son 2 que 1. Porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno no levantará a su compañero. Pero, léalo, pero léalo bien, ¿qué dice? ¡Ay del solo! Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Avanza. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente.
Mas ¿cómo se calentará uno solo? En mi caso con Max. Mi pregunta, ¿es el diseño de Dios? No es el diseño de Dios, porque el mundo es un lugar duro, es un lugar difícil. Y si uno está solo, es peor. Pero en grupo las personas se pueden cuidar de los peligros, de los tropiezos y de los ataques. Yo no sé si aquí hay gente que puede decir: lo que es con mi familia es conmigo. ¿Dónde están las mamás que alguna vez salieron a pelear por sus hijos? Levante la mano. Mira las leonas, mira las leonas. ¿Dónde están los papás que un día salieron a defender a sus hijos? ¿Dónde están los leones? Anda, qué poquito. Siempre son las leonas que salen. Siempre la mamá. ¿Dónde están los hermanos que salieron a cascar a otro porque cascaron a tu hermano? Levante la mano. Yo esta mañana les contaba una anécdota. Porque hace 2 domingos estuvo mi familia, la familia pastoral aquí. Y créeme que no es fácil. Pero un día en una escuela dominical, yo estaba en mi curso, recibiendo mi clase de escuela dominical, cuando escucho a mi hermano, el moreno crocante, usted lo conoció, el ojoncito, el negrito, graba eso para que se lo envíes. A mi hermano F, yo escucho que está gritando. Y cuando yo escucho que mi hermano está gritando, yo salgo corriendo y me doy cuenta que una maestra de escuela dominical, la bendita esa, estaba dándole una limpia a mi hermano con una correa. Mira, mi hermano, yo enseguida cogí y le dije: oiga, señora, ¿usted por qué le está pegando a mi hermano? Y mandaron a llamar a mi papá y mi papá nos cascó a los dos. Pero para eso somos familia. Porque en la familia estamos para ayudarnos. Hubo una temporada en que me acuerdo en que, porque yo vine a conocer la escasez cuando comencé a pastorear. Por si alguno quiere montar iglesia porque cree que es un negocio, móntela. Y cuando yo comencé a pastorear, que vivía en un cuartico aquí, fue cuando yo vine a conocer la escasez y me quedé sin zapatos. Y yo tenía que esperar a ver qué zapato dejaba mi hermana o mi mamá o mi cuñada para ver qué ropa me ponía. Pero la iglesia no sabía que yo me montaba a predicar con zapatos prestados. Pero mi familia sí. ¿Qué zapato tienes por ahí? Tengo una blanca, tengo una roja. Dale, mándamelas. Así que si usted cuenta los zapatos que tengo hoy, me hubiese gustado que contara cuando me montaba aquí con zapatos prestados. ¿Hay alguien aquí? La familia estamos bajo lucerito, hija, bienvenida. Estamos para ayudarnos. Es por eso que la gente siempre está en grupos, en tribus, en pandillas, en equipos. Y en la familia de la fe. Escúchame. Quizás tú no tienes, como en mi caso, que no tengo un esposo, no tengo unos hijos, pero tengo una familia aquí en la iglesia. ¿Y sabes qué? Cada vez que yo necesito algo, estoy a la distancia de una llamada, a la distancia de un mensaje. Mira, necesito esto. Claro. Mira, necesito aquello, esto. Claro. A la distancia de una llamada. El problema está cuando la gente no aprende a disfrutar la familia de la fe. Por favor, yo quiero que tú le digas a la persona que está al lado, dile: yo soy tu familia, dile: yo soy tu familia, dile: tú eres mi familia. Ahora el que está detrás, porque quizás no lo conoces, es fácil decirle a tu esposo, a tu esposa, dile: óyeme, yo soy tu familia. Y créame que eso se lo digo a mi liderazgo y le digo: suelta el orgullo. Porque el día que usted no tenga para la comida,
Tú tienes una familia en la fe que está dispuesta a ayudarte. Pero no orgullo con hambre, como dice mi papá. Yo no voy a llamar a nadie. Y los niños aguantando hambre. Tienes una familia. Pero también sé que hay gente que me va a decir, pero pastora, tú estás hablando de que la familia Dios la diseñó para que nos ayudemos, para que nos apoyemos. Pero las más grandes heridas mías vienen de mi casa, vienen de mis padres, vienen de mis hermanos. Conozco el caso muy cercano de una chica que creció conmigo y era violada por sus dos hermanos. ¿Cómo se recupera alguien de la violación de sus dos hermanos? ¿Y sabes qué? Pero por encima de todo esto, yo veo a gente determinada a que sus generaciones no repitan la historia. Y están diciendo, yo estoy aquí en el Señor para escribir una nueva historia. Y te tengo buenas noticias. Dios te va a ayudar para que eso sea posible. Dios te va a echar una mano. Pero ¿sabes qué? Usted tiene que soltar el pensamiento del egoísmo. Porque Dios es un Dios de generaciones. Levante su mano y diga conmigo, generaciones. Dios es un Dios de ¿qué? De generaciones. Quiero saber si aquí hay papá, hijo y nieto. Quiero saberlo. Que estén aquí. Papá, hijo y nieto. No, quiero hombres. No importa. Daniel se fue. Ven, Daniel. Jairo, ponte aquí. Papi, tú me puedes servir de ejemplo, ven. Bueno, papi, tú allá, ven. Valiente, eso. Démosle un aplauso. Aquí. Porque yo quiero que nosotros leamos Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice, yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces, yo haré por Abraham todo lo que le he prometido. Quiero que usted sepa que Dios no escoge a una persona. Dios escoge a una generación. Dios escoge a una generación. Y qué lindo es que Dios se hace llamar. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué vemos aquí? Generación. Ahora dice Dios, yo te voy a escoger a ti, Jairo, para que tú ordenes a tus hijos. Colócale la mano a él aquí. Esta mañana lo colocábamos de ejemplo. Y le preguntaba a él que cómo se iba a llamar su hijo. Me dice, Y yo le puse nombre. Porque él es Daniel Josué. Así que su hijo se va a llamar Josué. Y aquí está Josué. ¿Cómo te llamas tú? Pero hoy te vas a llamar Josué. ¿Cómo te llamas? Josué. Eso. Y aquí hay una transferencia. Y al final usted va a entender algunas cositas. Apártense un momentico. Josué, no te me vayas lejos. ¿Oíste? Siéntate ahí con Daniel. Siéntense. Daniel, llévate a tu hijo, por favor, hazme el favor. Llévate a Josué. Ah, salió regañón. Ya, pero ahora te llamo. ¿Y sabe qué?
Cuando yo me voy a Salmo capítulo 78, versículo 5. Mira esto. Salmo, mi hijo. Él estableció testimonio. Desde el 4, por favor. Mira lo que dice. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que ¿qué? ¿A quiénes? Que se las contasen, que la transmitieran a sus hijos. Sigue, por favor. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Yo en estos pasajes estoy leyendo un mandato de dejar un legado a nuestras generaciones. Repita conmigo: herencia es lo que dejo a mis hijos. Ahora repita: legado es lo que dejo en mis hijos. ¿Entendimos eso? La herencia es tangible. La casa, el carro. ¿Cuántos padres aquí van a dejar herencia? Ay, qué poquito. Voy a hacer la pregunta: ¿cuántos padres van a dejar herencia? Usted va a dejar casa, va a dejar carro, va a dejar finca, va a dejar edificio, va a dejar empresa. Qué bueno por los que lo están creyendo. Pero ahora Dios dice: yo no solamente quiero que tú dejes herencia, sino que tú también dejes un legado en tus hijos. Y el legado es lo que tú dejas en ellos, dentro de ellos. Como decía el pastor Ronald, yo he dejado el legado de la fe. Mi papá nos dejó legado de fe. Todavía no se ha muerto, pero yo veo maluco la herencia. Ese señor es más vivo cada vez que le digo: papito, no dejaste ni finca, ni casa, ni carro, no dejaste nada. Dice: pero les dejé la fe. Entonces este versículo me enseña que nosotros tenemos 3 responsabilidades fundamentales que tenemos como padres biológicos y en mi caso como padres espirituales. Escríbalos, por favor. 3 responsabilidades que usted tiene como padres. Y quizás algún joven estará diciendo: no, pero yo todavía no tengo hijos. Pero los vas a tener. Número 1, que nuestras generaciones pongan su esperanza en Él. Hoy nuestros jóvenes son muy racionales. Y la razón siempre estará en discusión o en desacuerdo con la fe. Pero usted debe enseñarle a sus hijos que todo lo que ellos tienen no es por usted, es por la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Cuando los hijos entienden esto, vivirán con una actitud de agradecimiento. En mi casa paterna, ay de que nos sentáramos a la mesa sin orar por la comida. Lo malo es que en mi familia teníamos que orar con un ojo abierto y uno cerrado. Con uno orábamos y con el otro cuidábamos las tajadas, la carne. Porque mis hermanos eran muy traviesos.
Digo, mis hermanos, realmente yo fui la tonta de la casa todo el tiempo. Y cuando yo cerraba los ojos y abría, ya no estaba la carne. Y si yo lloraba, me cascaban a mí. Entonces, pero lo que te quiero decir es que cada vez que se sirva un plato de comida en tu casa, tus hijos sabrán que viene de Jehová. Y eso los va a llevar al contentamiento. Que se sirva lo que se sirva en la mesa. Gloria a Dios. Hoy podrán estar comiendo un platillo sencillo, pero mañana Jehová nos puede llevar a un restaurante 5 estrellas. Actitud de agradecimiento. Y yo siempre le he enseñado esto a la iglesia. Mami, quiero un par de zapatos. ¿Qué tiene que decirle usted? Ore. Pídeselo a Dios. Mami, quiero una bicicleta. ¿Qué tiene que hacer? Ore. Pídesela al Señor. Que tú no te conviertas en la esperanza de tus hijos. Y a su nombre. Número 2, la segunda responsabilidad. Es que nuestra generación no puede olvidar los milagros que Dios ha hecho en nuestra casa. Cuéntale a tus hijos cuán bueno ha sido Dios contigo. Voy a repetirlo. Cuéntale a tus hijos cuán bueno ha sido Dios contigo. Y qué lindo es escuchar las historias poderosas de Dios. Escuchar los testimonios de mis padres es una cosa increíble. Como cuando desahuciaron a mi hermano, al moreno crocante. A mi mamá se lo entregaron y le dijeron: vea, señora, llévese a su hijo a su casa para que muera ya. Y no esté aquí, que lo están pullando. Lléveselo, ya él no va a vivir más. Y mi mamá nos cuenta que ella se encerró en el baño y le dijo a Dios: Señor, no me quites a mi hijo. Y yo te prometo que si tú le das vida a mi hijo, él te va a servir a ti. Mi mamá dice que mi hermano tenía la barriga así como la tiene ahora, grande. Porque no podía orinar. Y mi papá no tenía un peso para trasladar a mi hermano a la ciudad de Barranquilla. Pero consiguieron un carro y lo trajeron hasta Barranquilla. Y mi mamá nos cuenta y nos dice que cuando venían a mitad de camino, mi hermano orinó. Y cuando llegaron al hospital de Barranquilla, lo vio un doctor, el más costoso del momento. Y lo tomó como si fuera su hijo. Lo internaron. Le hicieron una cirugía. A mí me hubiese gustado que mi hermano les contara el testimonio. Mi hermano tiene una cicatriz. Dios lo marcó para que nunca se le olvidara el milagro que es él. Y lo operaron. Y el médico le dijo: si pasa esta noche, tu hijo vive. Mi mamá dormía en el piso del hospital. No tenían ni para comer. Vivían de la caridad de la gente en el hospital. Y mi mamá y mi papá nos cuentan todo esto. Y demoró un poco de días internado. Y las enfermeras y todo les decían: prepárense, ese doctor es carero, prepárense. Cuando ya mi hermano se recuperó, llegan al consultorio del doctor y le dice: doctor, aquí estamos. Nuestro hijo se salvó. Dios lo usó para salvar a nuestro hijo. ¿Cuánto le debemos? El doctor le agarró la mano a mi mamá y le dijo: no me deben nada. Ya Dios me pagó. Dime, ¿cómo se nos va a olvidar a nosotros que Dios ha sido el Dios de nuestras generaciones? Cuéntale a tus hijos lo bueno que ha sido Dios contigo. Cuéntale de cómo Dios te sacó de la depresión, de cómo Dios te sacó de la angustia, de cómo Dios te dio para comer cuando no tenías para comer, de cómo Dios suplió ese empleo, de cómo Dios te dio la idea de negocio. Cuéntale a tus hijos para que sepan que el Dios de tus generaciones se llama Jehová de los ejércitos. Que esas palmas suenen fuertes para Dios.
número 3, enséñales a obedecer sus mandamientos. ¿Y cómo se lo vas a enseñar? A través de su palabra. ¿Sabes? Ayer, hablando de esa primera infancia, nos decían que son los padres los primeros responsables de infundir el temor de Dios en los hijos, en los nietos, en los sobrinos. Son los papás. Pero los papás hoy en día no se han tomado bien en serio la formación cristiana. ¿Sabes? A principio de año le dije a Rosita, por favor, yo quiero que realmente sea una escuela dominical. Y ayer fuimos confrontados con eso. Yo le dije, así como los papás matriculan a sus hijos cada año en la escuela secular, que también lo hagan en la escuela dominical. Que le compren sus útiles, que le compren su Biblia, que le revisen las tareas que aprendiste en la escuela dominical. ¿Sabes por qué? Porque el sistema está preparado para que tus hijos no crean en Dios. Pero el papá, es mamá, es la tía, es la abuela, es el tío, el encargado de que su generación teman a Jehová. Ayer aprendimos algo que nos rompió la cabeza. Y es esto. Cuando muere Moisés, queda Josué. Pero cuando muere Josué, ¿sabes qué dice la Biblia? Que los hijos de Israel no conocían a Dios. Vivían en la promesa sin conocer de Dios. Y había una razón, escúcheme esto. De hecho, se escribió un libro, ayer lo fue a comprar Nicolás y se había agotado. Porque los caballeros de aquí, las damas de aquí tienen que leerse ese libro. El libro se llama Los Abuelos. Y no estamos hablando de los abuelos por edad. Estamos hablando de nosotros los adultos. Y la razón por la cual esa generación no conocía a Dios es porque todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Y no tenían quien les contara quién era Jehová de los ejércitos. ¿Me hice entender? ¿Entendiste, Lucha? La importancia de nosotros poder transmitir el mensaje de Dios a nuestras generaciones. Y usted se hará la pregunta, pastora, ¿cómo hago eso? Ok, te voy a enseñar 3 principios. Y se me activó la Biblia. Ya. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro que mi generación pongan en Dios sus esperanzas, no se olviden de sus milagros y obedezcan sus mandamientos? Número 1, siendo ejemplo. Número 1, siendo ¿qué? Ejemplo. Escriba esto, siempre lo digo. Se enseña más con el ejemplo que con las palabras. Usted no puede transmitir algo que no es. E incluso no es imposible enseñar algo que no sabes. Por ejemplo, hay padres que le dicen a sus hijos, como yo te vea con una cerveza en la mano, te voy a castigar. Pero ellos todos los fines de semana tienen una cerveza en la mano. ¿Cómo puedes tú enseñarle a tus hijos ser buenos esposos o buenas esposas si tú no eres un buen esposo? Si no eres una buena esposa. Si tú golpeas física o con palabras a tu cónyuge. Y tus hijos lo están viendo. Ojo a esto, papás. Ojo con la vida privada. Porque aunque en la calle tú puedas ser luz, tus hijos saben si en la casa eres oscuridad. Porque podrás ser buen cristiano aquí,
pero puede ser un demonio en tu casa. Se enseña con el ejemplo. ¿Sabes qué? Las personas dentro de tu casa aprenderán tus manías, aprenderán tus costumbres. Es por eso, voy a poner un ejemplo, porque eso no está escrito, o sea, yo no lo sé. Si Aarón se llega a casar con Carol Michelle, ven los dos acá, ven. Ellos son novios apenas, novios. Púrense, ¿cuál es la pena? Mira esto. Cuando ellos dos se casen, si se llegan a casar, por ahí está el hermano Lucho cruzando los dedos. Mire. Él viene con las mañas, las manías, las costumbres de su casa. Ella viene con las mañas, las manías, las costumbres de su casa, de su familia, de su papá, de su mamá. ¿Sabes cómo va a tratar ella a Aarón? ¿Cómo lo va a tratar? Cuando Nini le pegaba al hermano Lucho, no están, no los veo. Ay, Nini, cuidado. Ella va a tratar a su esposo como su mamá trataba a su esposo. Él va a tratar a su esposa como vio a su papá tratar a su esposa. No se me asuste que ahorita vamos a arreglar este asunto. Y es aquí donde vienen los conflictos en el matrimonio. Cuando, agárrense de la mano por favor, cuando ellos empiezan a unir culturas de familias. De repente ella creció en una casa matriarcal donde ella era la que mandaba, pero él creció en una casa patriarcal donde el hombre es el que manda. Dios mío, aquí hay un lío grande. De pronto él creció donde la esposa era la que administraba el dinero, o ella donde él, y viene un conflicto, viene un lío. Por eso antes de casarse hay que hablar de todo esto. Y yo le enseñaba a los líderes, ¿quién tiene que manejar las finanzas en el hogar, el hombre o la mujer? Ni el hombre ni la mujer. Quien de los dos sea mejor mayordomo. No. Hay mujeres que son muy organizadas en sus finanzas. Hay hombres que no. Como hay hombres que son mejores administradores. Son más ¿qué digo? Son. Gracias, hijos. Pero es el ejemplo lo que va a enseñar. ¿Por qué yo le sirvo a Dios? Porque crecí viendo a mi mamá y a mi papá servir a Dios. Desgastar su vida para el Señor. Número 2. ¿Cómo yo logro esto en mi casa? Cuando pongo a Dios como prioridad en la familia. Eso lo dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasará? Y lo demás será añadido. Aquí el problema está cuando las familias colocan a Dios de último. Y mira esto. En mi hogar nunca fue negociable el domingo. El domingo es el día del Señor. En el colegio puede haber paseo, puede haber integración, puede haber fútbol. Esa es una de las razones por la cual mi hermano Efer no es futbolista. Y jugaba bien. Y hay cuidado que alguien diga lo contrario. Esta mañana Diomedes le hizo bullying. Ya se fue. Mira. ¿Sabe por qué?
Porque en mi casa Jehová era primero. Y cuando tú le enseñas a tus hijos que Dios es primero, entonces lo demás va a ser añadido. Lo que sucede es que hoy tenemos a muchos padres que por temor a que falte el dinero, negocian los domingos. ¿Sabes qué estás diciendo? Yo no creo que tú seas mi proveedor. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu casa, tú no tendrás que forzarlos. Esta mañana hice una promesa y quiero que usted sepa algo, y es que nos estamos capacitando para hacer de la casa de Dios una casa atrayente para tus generaciones, para los preadolescentes. Por eso pagamos lo que pagamos. Ayer compramos libros, compramos un plan premium para tener todo un manual de un currículo para que los niños, los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes les sea atrayente la obra de Dios. No tengo problemas con los adultos, pero sí con los jóvenes de la casa, a que se comprometan con la obra del Señor. Y sé que tenemos muchos jóvenes y muchos adolescentes, pero no quiero turistas dentro de la iglesia. Quiero jóvenes y adolescentes y preadolescentes que amen al Señor. Número 3. Con esto termino porque es lo más importante. Confía en la bendición generacional. ¿Confía en qué? En la bendición generacional. Hoy quiero hablarles en este punto de un tema totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a predicar en las iglesias. Pues en la iglesia siempre se predica de las maldiciones generacionales. Pero hoy quiero predicarte de todo lo contrario, de las bendiciones generacionales. Y es que es verdad que la Biblia habla de las maldiciones generacionales. La habla en Éxodo capítulo 20, versículo 5, Éxodo 34, 7, Números 14, 18, Deuteronomio 5, 9. ¿Qué es lo que dicen todos estos versículos? Dice que Dios es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vengan otra vez, por favor. Jairo, Daniel y Josué. Mira, escúchame esto, por favor. Míreme. Tomémonos esto bien en serio, porque esto va a derrumbar argumentos que nos han amarrado por años en la iglesia. Porque hemos visto a Dios como un Dios injusto. Porque como esto se repitió en varios pasajes, que si el papá pecaba, el hijo heredaba el pecado del padre, y el nieto pecaba el pecado del abuelo, y el bisnieto heredaba el pecado del bisabuelo. Entonces tenemos una generación pagando los platos rotos. Ojo, para los judíos esta creencia estaba tan arraigada que una vez, cuando Jesús ve a un ciego y se le acerca al ciego, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y la Biblia recalca que el hombre que estaba ciego había nacido ciego. ¿En qué momento pecó entonces? En la barriga. Sino que ellos tenían tan arraigada esta costumbre o este dicho,
Pero Dios levanta al profeta Ezequiel y dice: nunca más se dirá esto en Israel. Voy a traerlo a este tiempo. Nunca más se dirá esto en Barranquilla, Colombia. No es posible, dice Dios, que el papá se coma el mango biche y la dentera le dé a los hijos. Nunca más. Diga conmigo, nunca más. Entonces, ¿por qué está eso en la Biblia? Espérate, te lo voy a explicar. A lo que nosotros le hemos llamado maldición generacional es esto: es repetir patrones. Un ejemplo: Jairo, alcohólico, irresponsable, en las drogas, no sé, cualquier otra cosa. Es un ejemplo. Jairo, ¿por qué te preocupas? Es un ejemplo. Mire esto. Y Daniel crece viendo a un padre alcohólico, mentiroso, irresponsable. ¿Qué cree usted que va a pasar? Y Josué crece viendo a su papá Daniel, a su abuelo Jairo, siendo alcohólicos, irresponsables, mujeriegos, desordenados, que hablan con malas palabras, que son rencorosos. Es allí donde usted dice: a esa esa familia todos son iguales. Deme un ejemplo. Todos son chismosos. Todos son peleoneros. Hay familias donde todo el mundo es gritón. A lo que nosotros le estamos llamando maldiciones generacionales, en realidad es que la gente prefiere repetir los malos patrones. Y te voy a decir algo. A nosotros nos enseñaron a orar de esta forma: ahora, Señor, se rompe toda maldición generacional. ¿Se romperá así? Jairo es un guerrero espiritual. Pero si Jairo no modela a Cristo, él no va a romper con nada. Podrás ungirte con aceite quemado, con aceite de pescado, con aceite de lo que sea, pero si tú no cambias, tu generación no va a cambiar. Y esto me trae memoria a un muchachito en la Biblia llamado Josías, que empezó a reinar cuando tenía 8 años de edad. Y dice que él empezó a buscar entre sus antepasados y no encontró a nadie a quien imitar, hasta que se encontró por allá con su bisabuelo, por allá, David, y dijo: y él hizo las obras que hizo su padre David. Y no era su padre más cercano, era el que estaba por allá. Él dijo: yo no voy a seguir con la línea que trazó mi papá, que trazó mi abuelo, sino con el tatarabuelo mío, el bisabuelo mío, ese que tenía el corazón conforme a Dios. A ese es a quien yo voy a imitar. Porque te voy a decir algo: que si la Biblia dice que la maldición generacional alcanza la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación, hay un versículo más poderoso que esto, y es de lo que yo quiero que tú te agarres en esta mañana. ¿Lo tienes ahí? Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Y cómo es Dios? Pero dígalo fuerte: ¿cómo es Dios? Mira lo que dice: que
guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Y guardan sus mandamientos. ¿Hasta qué? Oh, Dios mío. Hasta 1000 generaciones. Significa, mírame. Significa que yo no sé cómo fueron. Tranquila, hermana Lorena, ¿qué es que diciendo? Escúchame, a mí no me importa, y a Dios no le importa cómo fue el bisabuelo de Jairo, el abuelo de Jairo, el papá de Jairo. A Dios no le importa. A Dios lo que le importa es que después de Jairo, Él empieza a escribir una nueva historia para su hijo Daniel. Y después de Daniel, una nueva historia para su hijo Josué. Y de Josué a sus otros hijos y los hijos hasta 1000 generaciones. Tú que estabas preocupado por todas las maldiciones generacionales, la buena noticia es que tu bendición de hoy alcanzará a 1000 generaciones tuyas. ¿Cómo hablarán tus nietos de ti? Mi papá siempre nos dice, es que mi papá ha podido repetir el patrón, ¿sabes? Pero él dijo, yo no voy a repetir el patrón con mis hijos. Mi papá nos dice que mi abuelo era irresponsable, tomador, que tenía a mi abuela solo para parir, y ellos desde los 6 años trabajando en el monte. Y mi papá un día dijo, mis hijos no van a repetir mi historia. ¿Qué era más fácil? ¿Repetir el patrón? Pero yo te quiero hablar de qué significan las bendiciones generacionales. Es que Dios, Él se hace llamar el Dios de Abraham, es que si tú supieras de dónde viene Abraham. A ver, ¿quién sabe de dónde venía Abraham? De Ur de los Caldeos. Los papás de Abraham fabricaban ídolos. Eran idólatras. Los papás de Abraham nunca le hablaron de Jehová. Nunca. Gracias, hijo. Nunca le hablaron de Jehová. Pero Dios lo encuentra. Porque aclaramos, tú no buscas a Dios. Dios te busca a ti. Y Dios se encuentra con Abraham. Y lo elige. Colócame el primer versículo de Salmos, donde habla de Abraham. Y le dice a Abraham, sal de tu tierra. Es decir, suelta las viejas costumbres. Suelta las viejas creencias. Es que yo soy así porque en mi casa todos somos así. Suelta eso. Hola. Es que yo soy así porque a mí nadie me va a cambiar, dice Dios. Suelta Ur. Y aquí hay gente que tiene que soltar algunos Ur, algunas malas mañas que aprendió en casa. Estremece al que está al lado y le suelta Ur. No sé qué puede simbolizar ese Ur en tu casa, en tu generación. Quizás en tu generación todos los hombres tenían 2 y 3 mujeres. Pero hasta que llega aquí, donde Abraham, en este caso donde Jairo, y solamente es una. Amén, Jairito. De hecho, mi papá tenía dos mis otros hermanos, y la generación de los escuderos varones eran de a 2 mujeres. Y a lo que entro al evangelio, decido romper con ese patrón de los varones escuderos, 2 hijos regados por todos lados. Y yo decidí romper con ese patrón. Y solo tienes una.
Carcel y apurado. ¿Alguna vez has sido tentado por otra mujer? Que no te vea Katia. Porque mira lo que hizo. Normal, es normal. Él es un hombre, es normal, es humano. No podemos idealizar a los hombres de Dios. El problema no es la tentación, es ceder a ella. Porque el mismo Cristo fue tentado. Abraham, sal de Ur de los caldeos. Abraham tenía que tomar una decisión en su vida. Empezar a caminar con un Dios que no conocía. ¿Para dónde me vas a llevar? Usted camine. Ok, yo camino. Pero en el caminar, él tiene un encuentro con Melquisedec. Por favor, mírame. Con Melquisedec. Que llegamos a la conclusión que era el mismo Cristo. Y cuando él se encuentra frente a frente con Melquisedec. Un sobre, por favor. ¿Quién tiene un sobre por aquí? Abraham hace algo. Ya tú cogiste esto, dice. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre que yo te mostraré. Ok, pero el primer versículo que yo leí, no lo tienes, creo que es un Salmo. No, o Génesis, no sé. Ajá, no. ¿Cómo? 2:18. Ok, ahora se los leo otra vez. Pero mira lo que hace Abraham. Viene Abraham y hace algo que nadie se lo enseñó. Pero él dijo, dice la Biblia, que Abraham diezmó por sus generaciones. Y dice que le entregó el diezmo del botín. Se lo entregó a Dios. Por una generación que él no tenía y no conocía. Y la Biblia dice que Abraham fue un hombre próspero. Y pasaron los años. Y esta bendición alcanzó a su próxima generación, a Isaac. E Isaac vino a ser tan poderoso y tan rico que dice la Biblia que los hombres de alrededor le tenían envidia a Isaac. Porque lo que un día él sembró le alcanzó a Isaac. Pero Isaac, la bendición de Isaac no se quedó ahí. Él tenía un hijo que se llamaba ¿cómo? Jacob. Y esta bendición de aquí pasó acá y luego pasó acá. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y este pequeño Jacob, súbete, ven. Papá. Y este pequeño Jacob, mira, ni siquiera estaba en la lista, porque él no era el mayor, él era el menor. Pero cuando Dios determina algo, no hay nada ni nadie que cambie ese plan. Y dice la Biblia que Jacob tuvo 12 hijos que formaron una nación, la nación de Israel. Y de sus lomos nació un muchachito llamado José, que fue la respuesta para una nación que tenía
hambre y se convirtió en el gobernador de una potencia mundial. Es que tú no tienes idea que lo que va a producir, lo que tú estás sembrando hoy en el reino de Dios, lo que tú estás haciendo hoy para la obra de Dios, quizás tus ojos no lo vean, pero tus hijos lo van a ver y los hijos de tus hijos lo van a ver. Y alguien tiene que salir de aquí con la convicción de que tus hijos heredarán naciones. Usted no me puede decir a mí, ni a mi hermana, ni a mis hermanos lo contrario de esto. Pero papá podrá decir a boca llena: a mis hijos no les faltará nada. Porque mi papá todo el tiempo ha sido fiel a Dios. Y yo no solamente estoy hablando de diezmos y ofrenda, sino de ser generoso con el que padece necesidad. Y esto me confrontaba el fin de semana pasado. Gracias, Dios, Abraham, Isaac y Jacob. Gracias, mi amor. Si usted me sigue en redes, se da cuenta que el fin de semana pasado estaba en Puerto Rico. El lunes en la mañana me pasaron dos cosas. Empecé a reflexionar y a pensar: hey, estoy en Puerto Rico, sin pagar un tiquete, yendo a los mejores restaurantes, pidiendo la mejor comida. Y Dios me ha permitido ir a otras naciones: a Venezuela, a Panamá, a Perú, a Argentina, a Chile, a Uruguay, a Estados Unidos. Y pregúntame cuántas veces yo he pagado un tiquete. Pero yo nunca podré olvidar que mi papá un día dijo, estando en un altar, dijo: cada vez que yo veo a mis hijos en otras naciones, es como si estuviera yo. Y yo hoy estoy recogiendo de algo que yo no sembré, pero que mi papá sí sembró. Mira, quizás usted no lo sabe. La gente que viene conmigo desde hace años sabe esta parte de la historia. Pero antes de empezar a pastorear esta iglesia, mi papá, sin ser la cobertura de este ministerio, mi papá ayudaba a los hermanos a pagar arriendo, a pagar la luz, a ayudarles cuando no tenían. Y mi papá tenía sus iglesias. Y esta iglesia era del apóstol John, y cada vez que esta iglesia estaba en necesidad, iban donde mi papá, Pastor Jairo. Hermana Aura, ¿es verdad o es mentira? Pastor Jairo, no tenemos para pagar la luz. Sí, claro, mija, ahí está. ¿Por qué mi papá tenía que sembrar en una iglesia que no era nada de él? Mandaba músicos. Imagínate tú, yo vine a predicar a esta iglesia cuando no éramos esto. Y pasan los años. Y a quien llaman a pastorear aquí a esta iglesia es a la hija del pastor Jairo. Y él sembró. ¿Y quién recoge? Y él les dio formación a ustedes. Y sabe, yo encontré una gente formada en honra. Y ellos se encargaron de formar a los que vinieron después. Y el viejo Jairo ni siquiera se imaginaba que era su hija.
la que iba a pastorear esta iglesia después. Y hoy quiero animarte a que tengas fe en que tus hijos van a disfrutar de lo que hoy tú estás sembrando. Tus generaciones. ¿Eres fiel a Dios en tu servicio? Tus hijos lo van a disfrutar. ¿Eres fiel a Dios en tus diezmos y ofrendas? Tus hijos lo van a disfrutar. Cierro con esto. Es más fácil creer a la mentira de la maldición generacional que creer a la verdad de la bendición generacional que alcanzará 1000 generaciones nuestras. 1000 generaciones nuestras. Lo vas a ver. Quizás un día alguno de los hijos de ustedes estará pastoreando esta iglesia. Estará tomando un avión y bajándose de otro. Y es mi demanda en el reino. Y yo siempre le digo a Dios: Dios, tú no me diste hijos biológicos, pero sí me diste hijos espirituales. Y yo te pido que ellos lleguen más lejos de lo que yo he podido llegar. Así que usted verá, como nos lo dijo mi papá un día a nosotros. Mi papá nos dijo: a ustedes nunca les va a faltar nada, porque yo he sido fiel a Dios. Y yo le digo a mis hijos espirituales: a ustedes nunca les faltará nada, porque yo le he sido fiel al Señor. Y ustedes van a recoger 2, 3, 4, 5 veces más de lo que yo he podido recoger.